Bien, buenos días. En esta mañana nos ha tocado revisar este tema sumamente importante para la productividad, para el desarrollo personal, como para el desarrollo empresarial. Gestión de emociones y habilidades socioemocionales en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son nuestros objetivos? De primera intención, definir. Tenemos que llegar a encontrar los cimientos de lo que significa la emoción, lo que significa la gestión de emociones y lo que significa el mundo emocional con respecto a la empresa, con respecto a términos como eficiencia, eficacia, productividad. Entonces, definir, identificar, conocer la naturaleza de las emociones es nuestro propósito en este conversatorio. Reconocer las propias emociones como clave para intervenir en las mismas y desarrollar actitudes más efectivas. Cómo el ser humano, a través de la gestión de emociones, se puede mostrar mucho más racional, mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más productivo en su entorno, en el capital. Entonces, esto es sumamente importante. Luego, reconocer cuál es la actitud que nosotros llevamos, la actitud que inyectamos en nuestro quehacer diario frente a la coyuntura de tiempos de pandemia por la que estamos atravesando en este momento. Conocer uno de los modelos de gestión de las emociones displacenteras, eso lo vamos a ver más adelante. Llevarnos un ejercicio para generar una introspección sobre el tema. Entonces, al fin y al cabo, cuando planteamos el tema, gestión de emociones y habilidades socioemocionales en tiempos de pandemia, nuestro propósito es precisamente racionalizar, es generar argumentos para que desde la gestión de emociones logremos analizar la misma emoción, identificar, conocer, racionalizar. Nosotros decimos las emociones. Ustedes van a ver que el mundo de las emociones no es el mundo racional, sino más bien es el mundo que está con respecto a la razón, es el que está al lado de la razón. La emoción y la razón se complementan. Entonces, tenemos un primer ejercicio, gestión de emociones y habilidades socioemocionales en tiempos de pandemia. Este es nuestro tema y, en primer lugar, ingresamos a este ejercicio que nos da cuenta de cuánto nos falta conocer de las emociones. Entonces, lo más natural es que cuando nos pregunten, ¿y cómo estás? Bien. No sabemos conocer una emoción, no sabemos reconocer, no sabemos expresar una emoción, no sabemos lo que la emoción produce, provoca en nuestro interior, en nuestra fisiología, en nuestra mente, en nuestro exterior, en nuestro entorno, no sabemos. Entonces, lo único que atinamos a decir es, sí, estoy bien. Bien no denota mucho, bien no es, digamos, algo específico, es muy general. Entonces, hagamos este pequeño ejercicio. En pantalla, ustedes pueden ir desarrollando en mente, también en la imaginación, en el pensamiento, emociones de acuerdo al alfabeto. Entonces, tenemos de la A hasta la Z. ¿Qué emociones ustedes van haciendo una lista? Entonces, tengo una emoción con la A, ansiedad. Y tengo una emoción con la A, alegría. Tengo una emoción con la M, miedo. Con la I, ira. Con la A, asco. Entonces, desarrollen ustedes y procuren identificar las emociones, nombrar las emociones. El ejercicio número 1 consiste en no quedarnos en lo general. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo estás? Con ansiedad. Y ya es un término que va diciendo que nuestra gestión de emociones
ha ido progresando, ha ido desarrollando, nuestra racionalidad de la emoción es manejada de modo alto y nosotros podemos decir y reconocer la emoción, miedo. Entonces, en tiempos de pandemia, nosotros estamos con mucho miedo. En estos tiempos, con mayor razón, porque el riesgo es mayor en el Perú. En varias regiones el riesgo es alto. Entonces, la pandemia nos sume en el miedo, pero no sabemos nosotros reconocer. Simplemente decimos que estamos bien. ¿Y cómo estás? Bien. Cuando tenemos que decir con miedo, tengo miedo. Entonces, saber identificar la emoción es un paso fundamental. Luego, conocer qué es el miedo, qué produce en mi persona el miedo. Entonces, sudoración, entonces produce todo un conglomerado de hormonas que intervienen y se manifiestan fisiológicamente. Lo mismo que también todo un conglomerado de eventos psíquicos y se manifiestan mentalmente. Entonces, disponen a la acción, disponen a actuar. El miedo nos dispone a actuar de un modo determinado, enfrentando la pandemia, por ejemplo. Entonces, este primer ejercicio, muchos ya hemos reconocido el alfabeto de las emociones, de A a la Z, los que hemos podido nombrar. Ahora el siguiente ejercicio es identificando las emociones. No solamente corresponde decir tengo ansiedad, tengo ira, tengo miedo, tengo asco, las emociones primarias, las emociones más primitivas, sino cuantificar ahora. Es la otra tarea, el ejercicio número 2. Entonces, en este momento, seguimos en el ejercicio mental y vamos descubriendo qué emociones identificamos en nuestro cotidiano vivir, fundamentalmente en nuestro hoy, en nuestro tiempo de pandemia, en aquel escenario que nos ha tocado vivir y al que no hemos estado preparados, pero nuestro organismo, fisiológicamente, también mentalmente, psicológicamente, tiene que enfrentar, tiene que dar cuentas para sobrevivir. Al fin y al cabo, las emociones son esos movimientos hacia la supervivencia. Entonces son la activación de todos nuestros mecanismos internos para la supervivencia. Entonces, ¿qué emoción identificas en este momento en tu persona? Hemos comenzado diciendo miedo, ansiedad, ira, tristeza, alegría, muchas emociones que podemos estar viviendo en este momento. Alegría, estamos en familia, nuestra esposa está en casa, nuestro hijo ya no va a la escuela, no hay muchos riesgos en la presencialidad de la educación, nosotros no tenemos mucho, digamos, que hacer en la presencialidad en el trabajo se ha reducido al hogar, modo remoto. Entonces, ¿qué emociones? Alegría, porque estoy en familia, pero también ansiedad, pero también miedo. ¿Cuánto de miedo? No es nada más, sí estoy con miedo, pero estás con miedo inicial, con un miedo en cánones altos, graves, crónicos, agudos, como para recurrir ya a un psicólogo, como para recurrir ya a medicación, a un psiquiatra y decirle, no puedo controlar el miedo, y comienzan a dotarnos de medicina. Entonces, ¿en qué escala estamos? Identifiquen ustedes mentalmente también este ejercicio. Estoy con ansiedad en el grado 3, de 1 a 10, de 0 a 10. Estoy con miedo en el grado 8. Entonces, muchos de ustedes estarán reconociendo el miedo en este momento, grado 7, 8, 9, algunos quizás 10. Entonces, son grados que ya requieren ayuda profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra, porque son grados que ya no podemos nosotros mismos manejar. En cambio, el miedo natural al contagio, el miedo natural a la infección, el miedo natural a la enfermedad, a la muerte, no logra enfermarnos. Sin embargo, cuando ya son grados altos,
cuando ya es agudo, ya es crónico, requiere de ayuda profesional y requiere de ayuda en medicación. Entonces, el psicólogo, el psiquiatra son los profesionales que están a la mano para apoyarnos. Este ejercicio número 2 nos sirve para ingresar a la cuantificación de la emoción. Entonces, no solo es reconocer la emoción, nombrarla, rotularla, sino también qué gradualidad es la que estoy viviendo. Si lo puedo manejar solo, si lo puedo manejar con ayuda profesional, entonces nos está ingresando a un mundo de gestión de emociones, de racionalidad de nuestras emociones. Entonces, al fin y al cabo, nos vamos a preguntar, ¿qué son las emociones? Entonces, nosotros conocemos los emoticons, alegre, triste, airado, furioso y luego ansioso. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué son las emociones? Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotio, emotionis, que significa movimiento o impulso, aquello que nos mueve hacia, aquello que nos da movimiento. Fíjense la emoción. La emoción es un proceso, una manera automática, eso es sumamente importante para saber que no es, digamos, pensado, no es premeditado, sino es algo que sucede inmediatamente, de modo, digamos, como el estímulo mismo es en la realidad, ¿no? Nosotros lo calculamos, la emoción no es calculada, no es pensada, no es a través de un proceso silogístico, sino más bien es inmediato, es una reacción inmediata, un proceso automático, particular de valorar. Si queremos gestionar las emociones, calibrar. Entonces, las emociones son reacciones físicas ante un estímulo que surge de forma espontánea en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro primitivo ha desarrollado la capacidad del ser humano hacia la supervivencia, a través de la emoción, responder. Entonces, con miedo, con ira, con alegría, con ansiedad, al mundo que estimula, al mundo que reta, al mundo que desafía. La anticipación de eventos, la preocupación como el pensar en los eventos del pasado nos puede generar depresión, nos sume en mundos de depresión. Entonces, nos sume en cuadros clínicos de depresión. El pasado, como también el futuro, nos sume en procesos de ansiedad. Externo, cualquier cosa que sucede denota en nosotros, en el cerebro primitivo, una reacción hacia el entorno. Entonces, necesitamos generar respuestas al grito de una persona, por ejemplo, y sale el miedo, y sale el susto, sale la ira, etc. Entonces, es un movimiento. Las emociones nos mueven a reaccionar. Sucede cuando sentimos que está ocurriendo algo importante para nuestro bienestar y se gestan cambios fisiológicos, psicológicos, conductuales para lidiar con la situación. ¿Aló? Entonces, las emociones son el resultado de la evaluación de una situación por parte del organismo. Todo nuestro ser, todo nuestro orden fisiológico, nuestro orden psicológico,
se mueven a responder al entorno, a responder a las personas que nos rodean. Reacciones simples y espontáneas para promover la supervivencia del organismo. Precede al sentimiento y depende de las sensaciones y las percepciones. Emoción entonces no es lo mismo que sentimiento y no es lo mismo que afecto. Emoción es de corta duración para ir diferenciando. El sentimiento es de más larga duración, es un proceso posterior a la emoción y es menos intensa porque la emoción nos puede lanzar con el instinto de supervivencia de modo intenso, en cambio el sentimiento va ingresando más a una esfera racional. El afecto es un proceso de interacción social entre dos o más organismos, entonces es esencial para la especie humana, es especial para la niñez, para la enfermedad. En estos tiempos de pandemia necesitamos capitalizar estos espacios de afecto, de afectividad entre nosotros, entre los miembros de la empresa, entre las esferas, digamos, de aliados estratégicos. Es sumamente importante capitalizar. En este mundo, son buenas, son malas, hemos dicho son instintos inmediatos, desde el cerebro primitivo, como movimientos, como reacciones hacia estímulos internos y externos. Entonces, ¿serán buenas, serán malas? Siempre nos lo preguntamos. No es ni buena ni mala. Entonces, han sido comunicación. Entonces, eso es sumamente importante para el mundo empresarial. Cuando generamos reconocimiento de la emoción, identificación de la emoción, generamos reflexión sobre la emoción, nuestras relaciones interpersonales, peligro y ponernos a salvo. Entonces, más bien nosotros vamos hacia lo favorable. El miedo es algo que nos conviene más que nosotros desarrollamos para la supervivencia y son sumamente importantes. Al sentir un peligro, nosotros actuamos con miedo. En la tristeza nos motiva a pedir ayuda, nos abre hacia el otro, nos abre hacia el compañero, nos abre hacia el jefe, el superior, para que también nos preste ayuda, nos preste asistencia técnica. La ira es algo que tenemos que capitalizar, es algo que tenemos que generar, gestionar. La alegría la sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión.
proporciona una agradable sensación de bienestar, de seguridad y energía. Hay dos tipos de actitudes que tenemos que generar en los tiempos de pandemia. Vamos a generar la imagen en la que nos hemos quedado. Ahí vamos. Ya está. Entonces, ahí mismo estamos ingresando a compartir la pantalla. Nos está requiriendo compartir. Bien. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que nosotros desarrollamos en un mundo natural, normal, en nuestro diario actual? Puede existir una actitud que es la victimaria. Nosotros podemos denotar ser víctimas de todo lo que nos está aconteciendo. Entonces tenemos la pandemia sobre nuestros hombros, entonces tenemos los enfermos, entonces tenemos las muertes, entonces la estadística, y decimos, los culpables son ellos y no yo. El culpable es el gobierno, el gobernador. Y excusas. En este rol de víctima que se puede asumir en la pandemia, sin gestionar nuestras emociones, sin cultivar las habilidades socioemocionales, podemos sumirnos en esta naturaleza victimizante. Entonces, yo no puedo salir de esto, no es para mí, esto nunca lo pensé, no quise vivir yo. Entonces, nos puede victimizar tanto, nos puede generar, digamos, cuadros de ansiedad, de depresión, pero el otro mundo, la otra actitud que nosotros, y esta es la que tenemos que cultivar en las empresas, esto es lo que tenemos que cultivar en la propia persona, es ser protagonista del hoy, ser protagonista de lo que viene en porvenir. Entonces, generar la aceptación de la realidad. Estoy viviendo una realidad que nadie ha pensado, que nadie ha calibrado, y ahora estamos viviendo una pandemia que hace estragos en nuestra familia, que significa muerte, que significa enfermedad, y tenemos que aceptar esta realidad y enfrentar a esta situación. Para ello, gestionar las emociones es sumamente importante. Reconocerlas, identificarlas, controlarlas, regularlas, reflexionar sobre ellas. Todo el mundo y el andamiaje de la gestión de emociones, de la racionalización de emociones que nosotros estamos mencionando. Buscar soluciones, ponerlas en práctica. Entonces, ese es el otro mundo. Ser protagonista del hoy, ser protagonista del porvenir. Maquinar una realidad mayor, una realidad feliz desde hoy, planificarnos. Lograr ser productivo, eficiente, eficaz en este momento y aprovechar todas las oportunidades que nos da, aun cuando estemos en un momento de pandemia. Entonces, para esta tarea es importante reconocer las funciones de las emociones. Entonces, las funciones de las emociones tienen dos mundos. Como Howard Gardner ya lo ha mencionado, funciones intrapersonales y funciones interpersonales. Funciones intrapersonales para nosotros mismos. Coordinar nuestros sistemas de respuesta subjetivos, fisiológicos y conductuales. Influir en el modo habitual de comportarnos. Entonces, esa opción de ser el protagonista del hoy y el constructor del porvenir es sumamente importante. Contribuyen a que se surjan diferentes respuestas para adaptarse a las demandas. Entonces, la pandemia no nos sume en el retraso, no nos atrasa en las labores, en la productividad, sino nos apertura unas ventanas de productividad mayor, unas ventanas de proyección mayor, cuando nosotros comenzamos a gestionar las emociones, regularlas, controlarlas, cultivar las habilidades socioemocionales, entonces comenzamos a ver las oportunidades múltiples que están
para nuestras empresas, para la eficiencia, para la eficacia. Desde el mundo intrapersonal. Desde el mundo interpersonal, entonces, requiere expresar nuestras emociones, requiere comunicarnos en los organismos que tenemos al interior de una empresa para generar mayor productividad y generar eficiencia, eficacia. Tienen una función de comunicación sumamente importantes. No solamente la comunicación verbal. Sabemos en el ser humano, la comunicación verbal, nada más es el 15%. Entonces, las emociones hacen que nosotros nos comuniquemos no verbalmente con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros superiores, con nuestros jefes. Entonces, nosotros desarrollamos comunicación con el cuerpo, con los gestos, con nuestro rostro. Entonces, tenemos que saber leer esas emociones que están en los rostros, esas emociones que están en el cuerpo y saber interpretar para tener mejores relaciones interpersonales y para que la comunicación sea más fluida y sea productiva dentro de una organización empresarial. Entonces es sumamente importante capitalizar las gestiones de emociones y capitalizar la habilidad de habilidades socioemocionales. Componentes de la emoción. Hay un componente neurofisiológico, un componente físico, un componente del organismo. Hay otro que es el componente mental, cognitivo, psíquico. Los dos sumados nos entregan una conducta, un comportamiento. Entonces, por eso es importante reflexionar lo que acontece en la fisiología por las emociones, lo que acontece en la mente por las emociones, porque luego vamos a tener nosotros comportamientos, las conductas, y la interacción personal va a estar fracturada, la empresa va a estar fracturada en sus organismos, en su proceso de organización, va a estar quebrada si es que no tenemos gestión de emociones, habilidades socioemocionales cultivadas. Entonces, por eso es importante reconocer las emociones y cultivar las habilidades socioemocionales. Hay evidencias que establecen correlaciones entre buen desarrollo emocional y un adecuado desarrollo personal, académico y profesional. Entonces, cuando nosotros tenemos gestión de emociones, cuando tenemos reconocimiento de las habilidades socioemocionales, existe una relación directa con el desarrollo personal. Entonces, se reconoce a la persona. Qué bueno es estar con él. ¿Cómo escucha? ¿Y cómo comunica? Y en el lado académico también, sin duda, los avances son mayores. En el lado profesional, productivo, operacional, también es sumamente importante. Entonces, gestión de emociones nos tamiza todo nuestro quehacer en la empresa y nuestra productividad. Entonces, nuestro quehacer en lo ejecutivo, nuestro quehacer en las operaciones es sumamente, digamos, relacionada proporcionalmente a lo que nosotros entendemos por gestión de emociones y por cultivo de habilidades socioemocionales. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué son la gestión de emociones? La gestión de emociones o gestión, digamos, emocional, hace referencia a ser conscientes de las emociones. Esto yo decía, no solamente es una cosa así de ir y calibrar la emoción, sino fundamentalmente racionalizar. Este mundo instintivo, primitivo, de reaccionar, de sobrevivir con el miedo, sobrevivir con la ira, nos lleva hacia el enfrentamiento con el mundo externo. Entonces, ¿cómo debe ser? Debemos aceptarlas, reconocerlas, regularlas, reflexionarlas y capitalizarlas. Entonces, la gestión de emociones es la racionalidad de la emoción, es hacer argumento, es razonar la emoción para aprovechar al máximo esta emoción, ¿no? Entonces eso es sumamente fundamental, un requisito importante para la gestión de emociones y el cultivo de habilidades socioemocionales. ¿Cómo gestiono mis emociones en tiempos de pandemia? Además, ¿cómo los debo generar? ¿Cómo los debo en realidad concebir? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es posponer la emoción. No se trata de ignorar la emoción. Entonces, un primer paso para la gestión de emociones es posponer una emoción. Tengo miedo, entonces no anulo el miedo, sino pospongo el miedo
por un momento decidiera premeditadamente, conscientemente, digo, en este momento el miedo no me va a gobernar y tengo eventos que evaluar, entonces no me voy a dejar gobernar por el miedo, sino más bien imponer el lado racional y comienzo a construir argumentos racionales que posponen el miedo, pero no lo anulan, no se trata de anularlo. Entonces, voy calmándome y luego retomo por qué el miedo a la enfermedad, el miedo al COVID, el miedo a la pandemia puede restar mi productividad, puede restar mis relaciones interpersonales maravillosas. Entonces, comienzo a abordarlo, pero en un momento en el que ya mi miedo está en 8, en 9, en 10, mejor un rato pospongo. Posponer la emoción es gestionar la emoción. Cambiar el foco de atención. Entonces puedo también, en lugar de concentrarme en la ira, cambio mi foco de atención. Me dedico a generar escenarios de alegría. Si estoy con ira, comienzo a generar otros escenarios donde estoy más tranquilo, estoy más optimista, estoy más feliz, más alegre. Escribir sobre la emoción también es una técnica para gestionar las emociones. Entonces estoy ahora con un cuadro de ansiedad de 1 a 10, estoy con 5, tengo sudoración, tengo temblores. Entonces voy desarrollando los aspectos fisiológicos que acontecen y luego lo que desarrolla esos aspectos fisiológicos en mi psicología. Entonces, mi autoestima está millada, mi autoconcepto no logra valorar mi persona. Entonces, genero ideas en mi agenda, en mi cuaderno diario, voy anotando qué produce la emoción. Es una técnica para gestionar las emociones. Entonces, reconocer la emoción, reconocer lo que está aconteciendo fisiológicamente, lo que está aconteciendo psicológicamente en mi persona y qué me está privando esta emoción y cómo podría yo salir de esta emoción y cómo podría mejorar mis relaciones interpersonales o intrapersonales también, pero escribiendo. Entonces es una técnica que me va a permitir visualizar mejor todos mis procesos psicológicos, fisiológicos y relaciones interpersonales e intrapersonales. Busca la verdadera causa. Entonces no es que yo esté con miedo por el miedo, sino más bien hay una causa, hay una enfermedad. ¿Cómo puedo anular ese miedo? Entonces, tomando todas las medidas de bioseguridad posibles. Entonces, ese miedo se va difuminando, se va disipando, porque tengo seguridad de que las medidas de bioseguridad son las que me van a garantizar de que no me voy a contagiar y tampoco voy a contagiar a otros. Entonces, eso es sumamente importante. Ir a la causa y va disminuyendo, por ejemplo, el miedo. Práctica de la meditación. Esto es sumamente importante. Los neurocientíficos han hecho estudios ya mayores en cómo relacionar la meditación con no solamente el cambio de actitud en el cerebro humano, sino el cambio neurofisiológico del cerebro humano acerca de la meditación. Esto poco desarrollamos por la práctica que no tenemos mucho de la meditación. Entonces, cuando nosotros meditamos, dicen los neurocientíficos, se desarrolla toda una gama de ejercitación neuroplástica en nuestro cerebro y se aperturan nuevos horizontes neuronales y comienzan a generarse nuevas posibilidades de emoción, nuevas posibilidades de relación interpersonal. Entonces la meditación nos apertura y necesitamos desarrollar ejercicios de meditación. Ojalá podamos revisar algunos ejercicios. Cuidar nuestro cuerpo está bien claro, gestiona nuestras emociones. En aquello que necesitamos de ejercicio físico, en aquello que necesitamos de ejercicio mental, la salubridad, el autocuidado es sumamente importante en estos tiempos. Lo estamos viendo en tiempos de pandemia. En el mercado, en el banco, nos rocían alcohol, nos entregan alcohol en gel, estamos con mascarilla, estamos con trajes de bioseguridad. Entonces, solamente el entorno se está preparando para cuidarse. Nosotros también, desarrollar la habilidad matriz del autocuidado. Entonces, esto nos dota de seguridad
en nuestra persona y en nuestra empresa. Inteligencia emocional. Estamos nosotros descubriendo que la gestión de emociones es la racionalización de las emociones. Por eso aquí ya Daniel Goleman va a decir la inteligencia emocional. Entonces ya aquello que era primitivo, aquello que nos lanzaba hacia la acción, la ira, el miedo, a la supervivencia, ahora es calculado, es medido, es regulado, es controlado también para la supervivencia. Entonces nos hace cada vez más humanos racionales, más humanos productivos, más humanos eficientes, eficaces, cuando nosotros comenzamos a regular estas emociones. Aquello que era primitivo, ahora nosotros comenzamos a racionalizar. Eso quiere decir, conocemos la emoción, las propias emociones. Manejamos la emoción. Sabemos que el miedo y sabemos cuál es la causa, contrarrestamos esa causa y vamos regulando el miedo. La motivación extrínseca, qué cosas nos están generando del entorno, las emociones, reconocer las emociones en los demás, leer los rostros, porque esto va a ser sumamente importante para la comunicación en la empresa. Si nosotros no podemos leer rostros, no podemos leer cuerpos, porque los cuerpos hablan 85% en el lenguaje humano, es rostros, cuerpo, gestos. Solo el 15% son palabras, y cuando nosotros requerimos comunicación en la empresa, los cuerpos están hablando, los gestos están hablando, y quisiéramos saber leer y también saber expresar a través del cuerpo, de los gestos, aquello que no es verbal, para precisamente manejar nuestras relaciones interpersonales, que favorece el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, vamos ingresando al otro mundo del cultivo de las habilidades socioemocionales, entender y manejar mejor las emociones. Entonces, múltiples habilidades socioemocionales, pero solamente vamos a revisar tres, vamos a priorizar tres, que son sumamente importantes capitalizar en estos tiempos de pandemia. Nos permiten establecer, alcanzar metas positivas. Cuando nosotros desarrollamos estas habilidades socioemocionales, la productividad, el alcance de metas es sumamente importante. Desarrolla directamente bondades que nosotros desconocemos en la empresa y en los organismos de la empresa, la asertividad, la empatía, la escucha activa, potencia infinitamente los resultados, los productos, la productividad en la empresa, la eficiencia, la eficacia. Sentir y mostrar empatía hacia los demás, establecer, mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsablemente. La toma de decisiones en los directivos, la toma de decisiones en los administradores, en los gestores de la empresa, si está con habilidades socioemocionales, van a ser las más idóneas posibles. Van a ser las que realmente logren direccionarnos hacia la productividad mayor. Entonces son toma de decisiones basadas en habilidades socioemocionales, no son toma de decisiones basadas en percepciones personales, sino más bien en la empatía, en la asertividad, en la escucha activa. Entonces, el mundo de productividad que podría generar el cultivar las habilidades socioemocionales en la empresa. Daniel Goleman dice, las personas con habilidades socioemocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse satisfechas. Esto es lo que más nos interesa a nosotros, ser eficaces en su vida, ser eficaces en el trabajo, ser eficientes en el trabajo, incrementar la productividad y de dominar los hábitos mentales que favorecen su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional entran en batallas interiores que sabotean la capacidad de concentración en el trabajo. Fíjense, si no tenemos habilidades socioemocionales, va a estar con ruido el evento del trabajo. Entonces, si no hay empatía, si no hay asertividad, si no hay escucha activa, los integrantes de la empresa, en los directorios, en los gestores, en el operario, en el ejecutivo,
hay ruidos, hay filtros, entonces no se puede desarrollar la mayor comunicación posible, la mayor organización posible, que es lo más importante. Entonces, ¿qué habilidades socioafectivas, qué habilidades socioemocionales son las que nosotros vamos a priorizar? Empatía, escucha activa, asertividad y este andamiaje de habilidades socioafectivas las podríamos ir desarrollando paulatinamente. Sin embargo, estas tres, de modo particular, tenemos que capitalizar en estos tiempos de pandemia porque son las que requieren para desarrollar mayor relación interpersonal y mayor producción en ese equipo con escucha activa, en ese equipo con asertividad, en ese equipo empático, nosotros vamos a inmediatamente leer mayor productividad. Proporcionalmente, cuanto más habilidades socioemocionales, socioafectivas desarrollemos, entonces ese equipo de trabajo, proporcionalmente, la producción va a ser en ese mismo nivel. Mayor productividad, mayor eficacia, mayor eficiencia. Entonces hay unas pequeñas preguntas acá que estamos proponiendo para desarrollar estas habilidades socioemocionales. ¿Recuerdan qué hacían en este mes el año pasado? Ustedes hacen un ejercicio mental y desarrollan en julio del año pasado, yo estuve, la empresa estuvo desarrollando tal evento, estuvimos produciendo de tal manera, ahora cómo es la productividad, ahora cómo son las relaciones interpersonales, ahora cómo está la empresa. Hacemos un ejercicio y decimos, nadie había esperado esto en el 2020. ¿Alguien imaginó que hoy estaríamos pasando por una pandemia? ¿Alguien se imagina cómo serán las cosas el próximo año? ¿Cómo estará la empresa? ¿Cómo estaremos en la empresa? Nosotros los integrantes, ¿cómo serán las relaciones interpersonales? ¿Qué condiciones existen? Entonces, todo ello nos logra direccionar a capitalizar estas habilidades socioemocionales. Focalizar, priorizar. La asertividad, entonces decir lo que pensamos, decir lo que sentimos, necesitamos, sin dañar, sin menoscabar el derecho de otros, sin herir sentimientos, solo buscando mayor productividad, mayor eficiencia, mayor eficacia. Entonces la asertividad es un enclave para la producción mayor. Cuanto más asertiva sea la empresa, cuanto más asertiva sea el clima de trabajo en la empresa, entonces se tendrá mayor rapidez en la toma de decisiones. Consiste en escuchar a la otra persona mostrándole un interés auténtico por lo que nos cuenta. Entonces, la escucha activa, cuando generamos ideas nuevas, cuando generamos ideas que necesitan ser escuchadas, pero si no son escuchadas, la toma de decisiones puede ser con ruidos. La toma de decisiones puede generarse sin tener en cuenta una pieza importante. El técnico, el operario, que hizo el alcance, pero no se le escuchó atentamente, se le pasó por alto. Entonces, la toma de decisión se hace en base a supuestos, a subjetividad, y no logra ser capitalizado el operario, la jefatura, el organismo, y no logramos la productividad mayor, la eficacia, la eficiencia que estamos soñando en la empresa, porque la toma de decisión está separada, disgregada de lo ejecutivo, de lo operario o de los departamentos medios. Entonces, si rupturamos, si generamos oídos sordos a algo que requiere la empresa, en la toma de decisión va a tener que ser incorrecta. La toma de decisión no es la más adecuada. La empatía es una habilidad socioafectiva esencial para promover las relaciones basadas en el respeto. Entonces, ahora, en ese tiempo, estamos viendo a nuestro familiar, estamos viendo a nuestro vecino sumirse en tristeza, sumirse por la coyuntura de la pandemia, en aprietos. Entonces, es momento de lanzar nuestra solidaridad. Entonces, lo mismo en la empresa. El compañero está sobrecargado, no tiene medios, no tiene recursos. Ingresar y ponernos en su lugar y decir, ¿qué podría hacer mejor? ¿Cuánto más podría producir si yo nada más le doy esta idea? Si yo nada más le entrego estos recursos, si yo nada más le doto de aquello que necesita. Ponerme en el lugar del otro, empatía,
del griego impatos, padecer, sufrir con o vivir con. Entonces, si me pongo en el lugar del otro y descubro sus necesidades, entonces comienzo a aportar desde el compañerismo, en el trabajo, en la empresa, o también desde la jefatura. Entonces la empatía es sumamente importante para ingresar a mayores niveles de productividad o a mayores niveles de eficiencia, de eficacia. Entonces, ¿qué ejercicios prácticos proponemos para la asertividad? Pensar antes de hablar. Entonces, no es nada más una emoción que nos impulsa a sacar todo lo que nosotros tenemos tal como es, sino momentos somos seres racionales, primero pensar, luego hablar, medir las palabras, calcular. Esto es gestión de emociones. Esto es habilidad socioemocional. Esto es asertividad. Entonces, esto le hace mucho bien a la empresa, esto le hace mucho bien a la productividad, a la eficacia, a la eficiencia. Poner atención a las personas cuando nos hablan, cuidar el tono de voz, enviar mensajes positivos, expresar las necesidades, exponer las ideas, emitir las opiniones sin ofender a los demás, tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos, ser precisos y pertinentes. Si nada más desarrolláramos como ejercicio en todas nuestras acciones, la asertividad, sin duda, se va aperturando un mundo de productividad que nosotros no imaginamos. Un mundo de eficiencia, de eficacia que nosotros no imaginamos. Poner énfasis en la asertividad va a ser sumamente importante. Lo mismo en la escucha activa, entonces saber preparar nuestra mente y nuestra expresión corporal. Hemos dicho que el 15% nada más es verbal, todo lo demás está comunicando, nuestros gestos, nuestras miradas, nuestro cuerpo está comunicando. Si nosotros sabemos leer y sabemos expresarnos en nuestro cuerpo, en nuestros gestos, entonces la comunicación tan requerida, tan valorada en el mundo empresarial es sumamente importante, que se desarrolle la escucha activa. Mostrar la empatía con la persona, cuidar la comunicación verbal y corporal, verificar la comprensión, es decirle a nuestro interlocutor, a nuestro compañero, a nuestro jefe, ¿entiendes lo que te digo? ¿Estás comprendiendo lo que te estoy alcanzando? Fíjate la dimensión de lo que estoy argumentando. Entonces, comprender lo que se está comunicando es sumamente importante. No es nada más, sí, ya te escuché, sí, está muy bien, sino más bien lograr comprender el argumento, la idea, la vivencia que se está comunicando. Agradecer por la confianza que se nos brinda en la comunicación. Cuando generamos la habilidad socioemocional de la escucha activa como una fortaleza nuestra en la persona, en la empresa, entonces se le da la importancia al operario, se le da la importancia al jefe, al gestor, al gerente, y es capaz de reconocer esa confianza. Te agradezco porque veo que me has prestado toda la atención, has comprendido el mensaje, has leído mis gestos, mi cuerpo, y fíjate, esto es maravilloso. Desarrollamos y viene la toma de decisión. La toma de decisión en base a la escucha activa. Evita estas acciones cuando escuches. No escuchar por escuchar. No es como oír nada más. Sí, te estoy escuchando, te estoy oyendo, pero no soy capaz de digerir lo que dice, decodificar el mensaje, sacar la idea importante y valorarlo. Entonces no estoy haciendo escucha activa, solamente estoy oyendo. Elige el espacio y el momento adecuado. Entonces, no es escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, sino hay espacios importantes donde se requiere para generar atención capitalizada. Entonces, mira, sentémonos, veamos cómo resolver, qué desarrollamos. Entonces, la escucha activa desarrolla al ser humano, desarrolla a la empresa. Ejercicios prácticos para el desarrollo de la empatía. Entonces, en primer lugar, identificar y darle valor positivo a las acciones, a las emociones. Entonces, la ira, la tristeza, que nos pueden parecer emociones negativas, nosotros vemos el lado positivo, el lado favorable. Hemos dicho que no es en sí misma la emoción ira, por ejemplo, tristeza, mala, sino más bien es una reacción, es un movimiento del organismo fisiológico, psicológico, hacia un estímulo interno o externo. Entonces, es nuestro instinto de supervivencia.
más bien nosotros sacamos lo maravilloso que es la tristeza. Nos sume en la introspección y nos apertura hacia la solidaridad. Entonces, capitalizamos la vivencia de la emoción de la tristeza en ese mundo positivo. Ser comprensivo y tolerante con uno mismo, darnos un tiempo para compartir sentimientos, emociones con los demás. Esto nos hace mucha falta, compartir, expresar nuestras emociones. A veces no logramos, digamos, desarrollar del todo esta habilidad socioemocional. Darnos un tiempo para escuchar los sentimientos y emociones de los demás. Lo mismo, escuchar, no estamos cultivando, sin embargo, es preciso para un ejercicio de desarrollo en la empresa, para un ejercicio de mayor productividad, es preciso atender a estos focos en estos tiempos de pandemia. Verificar si se comprende el mensaje, mostrar flexibilidad en las actividades, felicitar a los demás por el trabajo realizado. Entonces, esto no es tan, digamos, rutinario. Normalmente no desarrollamos, esto más bien parece extraordinario. Solo algunas veces se felicita. Qué interesante fuera que un compañero de trabajo me dice, mira, felicitaciones por el trabajo, siendo yo también especialista en tu área, veo que es un trabajo muy logrado. Felicitaciones. Nos resulta difícil reconocer el logro del compañero, el logro de un jefe, el logro de un gerente, o al revés, del gerente reconocer el logro de un operario, de un ejecutivo, resulta difícil, pero es importante en la empresa que se entreguen estos escenarios de elogios, estos escenarios de felicitación, de alegría por algo que está desarrollando una u otra persona. Te felicito. Brindar apoyo, lo más posible, entre compañeros, entre entidades intermedias o entre jefaturas. Entonces, las alianzas estratégicas son sumamente importantes y prestarse la ayuda necesaria para generar mayores niveles de productividad o mayores niveles de eficiencia, de eficacia. Entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer en la casa para capitalizar estas habilidades socioemocionales, para gestionar nuestras emociones? Por ejemplo, preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que hicimos un alto en la vida para reconocer cómo vivimos nuestras emociones? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos hablado de nuestras emociones con alguien? Expresarle, decirle, utilizar nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestros rostros y analizar cómo nos sentimos. Esto es gestión de emociones. ¿Qué te está permitiendo observar de ti mismo este tiempo de cuarentena, de pandemia? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos capitalizando? ¿Nos estamos enfocando en el miedo o nos estamos enfocando en la alegría, en lo maravilloso que es estar en familia, en lo maravilloso que es las oportunidades nuevas que nos trae para la empresa, para la productividad? ¿Será que ya estabas así antes y no te dabas cuenta? Entonces, hacernos estas preguntas y nombrar 5 cosas positivas que estamos descubriendo en estos tiempos, en estas semanas, en estos meses de pandemia. ¿Cómo quieres hacerte cargo de lo que estás descubriendo? ¿Eres víctima o eres protagonista de una nueva era? Recomendaciones finales en tiempos de pandemia. Entonces, tenemos que identificar los pensamientos que puedan generarnos malestar. Pensar constantemente en la enfermedad nos puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen el malestar emocional. Reconocer las emociones, aceptarlas, regularlas, controlarlas, analizarlas, escribirlas, esto es gestión de emociones. Si es necesario, compartir su situación con las personas más cercanas para encontrar la ayuda. Cuestiónese, busque pruebas de realidad. Entonces, no nada más sobresaturarnos con la información, con la sobreinformación, sin ningún sustento, ¿no? Aprende a meditar. En estos videos ustedes pueden ver, pueden desarrollar todo aquello que les mencioné. Las neurociencias han descubierto que la meditación entrega grandes cosas favorables para el ser humano en su fisiología. Existen ejercicios de neuroplasticidad que regeneran caminos neuronales. Entonces, tenemos toda una reestructuración neuronal a nivel fisiológico a través de la meditación, como también bondades
de la meditación a nivel psicológico. Entonces, observamos estos videos, generamos esta literatura y descubrimos mayores impactos de la meditación que pueden servir en estos tiempos de pandemia, que pueden servir en la gestión de emociones, en el cultivo de las habilidades socioemocionales. Y no debe ser, digamos, algo que nos puede parecer de otro mundo, pedir ayuda profesional. Así como hacemos cuando tenemos unas caries, vamos a un profesional y le decimos, fíjese, tengo esta dificultad, yo no lo puedo manejar, tengo unas caries, yo no hice odontología, usted sí, y puede tratar el caso. Y viene el odontólogo y trata el caso, porque él estudió para eso, él hizo carrera en eso, él es el especialista. No nos resulta, digamos, nada raro, no nos resulta algo escandaloso que yo vaya a un odontólogo para que cure mi diente, mi carie. Entonces, lo mismo, si no puedo manejar el miedo, no puedo manejar la ira, no me debe resultar raro, no me debe resultar, digamos, algo fuera de lo común. Señor psicólogo, tengo un miedo 10, un miedo 9, no puedo manejar el miedo, no puedo manejar el estrés, no puedo manejar la ira, no puedo manejar la ansiedad, y ahí está el psicólogo. Y hay cuadros más agudos, más crónicos, donde ya no puedo manejar ni siquiera solo con orientación, solo con ayuda psicológica, y necesito medicina. Y también acudo sin mayor prejuicio, doctor, voy con el psiquiatra y le digo, y tengo esta situación, esta coyuntura, y necesito medicación. Entonces el psiquiatra nos entrega medicina, nos entrega toda la terapia para desarrollar el bienestar nuestro. Entonces, no nos debe resultar raro acudir a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, en tiempos de pandemia, cuando ya no podemos generar, digamos, control de nuestras emociones. Entonces, con esto hemos terminado la exposición. Yo voy a retornar a la pantalla número 1 y yo quisiera, si es que ustedes tienen en este momento algunas preguntas, algunos, digamos, aportes, lo pueden desarrollar. Estamos esperando sus aportes en este momento. Bien, agradecemos entonces vuestra disposición, agradecemos este tiempo para compartir estas experiencias y estamos a vuestra disposición. Soy el profesor Martín Cela para las consultas del caso a través de CAMEX Perú. Se nos puede hacer la consulta, se nos puede hacer la comunicación requerida. Gracias por vuestra atención. Estaremos en una nueva próxima oportunidad. Gracias. Buenos días.